En la luz que se iba apagando de una tarde de otoño en Aseford, Tennessee, el grito silencioso de auxilio de una joven pasó desapercibido para todos a su alrededor. Atrapada en una pesadilla que no podía expresar, acosada por un depredador que sabía que ella no podía pedir ayuda, Marjorie Sinclair se estaba quedando sin tiempo y sin opciones. Cuando irrumpió por las puertas de una cafetería tranquila, haciendo señas desesperadas a desconocidos que no la entendían, no tenía idea de que el hombre sentado junto a la ventana con su hijita sería la respuesta a oraciones que ella ni siquiera sabía cómo decir. Antes de seguir, cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. Esa tarde de otoño había convertido las calles de Aseford en una trampa hermosa. Las manos de Marjorie Sinclair, de 24 años, temblaban tanto que apenas podía sostener su bolsa del súper. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera salirse. Y el hombre con la sudadera gris, el que venía acechando su vida desde hacía 2 semanas, seguía ahí, a unos 6 metros detrás de ella, igualando su paso, uno por uno. Hoy había cometido un error terrible. En la prisa por comprar leche y pan en la tienda de la esquina, había dejado el celular cargando en su buró. Se suponía que era un mandado rápido. 10 minutos, tal vez 15. ¿Qué podía pasar? Todo. Podía pasar todo. La sangre se le heló cuando salió del local y lo vio del otro lado de la calle. La sudadera gris, esos ojos fríos y calculadores mirándola como un cazador mira a su presa. Ella caminó más rápido. Él cruzó la calle. Ella dobló a la izquierda. Él también. Ella casi se echó a correr. Sus pasos iban pegados a los de ella. Perfectos. No podía saber si se estaba acercando más. No podía gritar pidiendo ayuda. Ni siquiera podía saber si estaba gritando. Y su celular, esa única línea de vida que podía ayudarla a comunicarse con el mundo oyente, que podía pedir auxilio, estaba inútil a kilómetros de distancia. La calle se iba vaciando mientras la oscuridad avanzaba. Una pareja joven pasó a su lado, metida en su propio mundo. Marjorie corrió hacia ellos, moviendo las manos frenética en lengua de señas. Por favor, ayúdenme. Alguien me está siguiendo. Tengo miedo. La pareja la miró con una confusión que enseguida se convirtió en incomodidad. La mujer apretó más fuerte su bolsa. El hombre negó con la cabeza, apenado, y se fueron rápido, claramente sin entender ni un solo gesto. A Marjorie se le cerró el pecho con dolor. Miró hacia atrás. El hombre de la sudadera gris ya ni fingía. Ahora la miraba directo, y una sonrisa lenta y horrible se le iba dibujando en la cara. Él sabía. Sabía que a ella se le estaban acabando las opciones. Marjorie salió corriendo. Sus pies la llevaron hacia la avenida principal, donde todavía había negocios abiertos y todavía había gente. Vio a un señor mayor cerrando su ferretería y corrió hacia él, con las manos desesperadas en el aire. Por favor, llame a la policía. Ese hombre me está siguiendo. Por favor. El señor entrecerró los ojos, luego negó con tristeza y se señaló la oreja. No entendía. Le dio una palmada amable en el hombro, dijo algo que ella no pudo leerle en los labios, y se fue hacia su carro. Las lágrimas ya le corrían por la cara. El hombre de la sudadera gris estaba recargado en un poste de luz del otro lado, viéndola luchar, esperando con paciencia. Sabía que ella estaba atrapada en una pesadilla donde podía ver a todos, pero no podía hacer que nadie la viera a ella. Entonces lo vio. El resplandor cálido del Brennan's Corner Café derramándose sobre la banqueta que se oscurecía. Por los ventanales grandes se veía gente adentro. Familias, parejas, personas leyendo o trabajando en su laptop. Alguien ahí tenía que entenderla. Alguien tenía que ayudarla. Empujó la puerta con tanta fuerza que varias cabezas se voltearon. Una mesera gritó algo, pero Marjorie ya estaba avanzando, yendo a la primera mesa que encontró. Una mujer de mediana edad tenía una taza de café y una revista. Marjorie hizo señas rápido, las manos temblándole. Por favor, necesito ayuda. Un hombre me está siguiendo.
Soy sorda. Por favor, ayúdeme. Los ojos de la mujer se abrieron, alarmados, pero no entendía. Levantó las manos, impotente, y llamó a alguien, probablemente a su esposo, que se acercó igual de confundido y preocupado. Mallerie pasó a la mesa de al lado. Un grupo de estudiantes universitarios levantó la vista de sus libros, con caras de duda e inseguridad. ¿Alguien me entiende? ¿Por favor? Estoy en peligro. Uno sacó el celular, tal vez buscando una app de traducción. Pero los demás ya se veían incómodos, moviéndose en las sillas, sin saber qué hacer frente a esa mujer desesperada que hacía gestos que no podían comprender. Mallerie sintió que los últimos hilos de esperanza se le escurrían entre los dedos como arena. Estaba rodeada de gente, y aún así, completamente sola, invisible, silenciosa de una manera que no tenía que ver con su sordera y sí con el muro que separaba su mundo del de ellos. La puerta del café se abrió detrás de ella con un tintineo suave. No necesitó voltearse para saber quién acababa de entrar. Lo sintió, esa presencia fría que la venía persiguiendo hacía 2 semanas, que había convertido su vida en una pesadilla despierta. Ahora estaba adentro. El último lugar seguro ya no era seguro. A través de las lágrimas, con la vista borrosa por el pánico, recorrió el salón una última vez. Y entonces lo vio, un hombre sentado junto a la ventana con una niña, de unos 4 años. A diferencia de los demás, que la habían mirado con confusión, lástima o incomodidad, este hombre la observaba con algo distinto en los ojos: preocupación, enfoque, comprensión. Algo en su mirada hizo que Mallerie caminara hacia él. Desesperación, instinto. Se acercó a su mesa, con las manos temblando tanto que apenas podía formar las señas. La vista se le nublaba de lágrimas, respiraba entrecortado, pero obligó a sus manos a moverse. Por favor, ayúdeme. Ese hombre no deja de seguirme. Me está acosando desde hace semanas. No tengo mi celular. No puedo pedir ayuda. Por favor. Voy a ayudarte. ¿Cómo te llamas? El alivio que inundó a Mallerie fue tan profundo, tan abrumador, que casi no lo soportó. El cuerpo se le aflojó. Las rodillas casi se le doblaron. Por un momento, sus manos no pudieron formar palabras. Solo temblaban en el aire entre los dos, suspendidas en un instante de gratitud desesperada. Alguien la entendía. Alguien la veía. Ya no era invisible. Mallerie logró señalar por fin, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Me llamo Mallerie. Yo soy Wyatt, respondió él en señas, con movimientos fluidos y naturales, como si hubiera señado toda la vida. Quédate aquí conmigo y con mi hija. No voy a dejar que te pase nada. Julie, mi amor, esta señora se va a sentar con nosotros un ratito, ¿sí? Está teniendo un día muy feo y la vamos a ayudar. Está bien, papi, dijo Julie, poniéndose seria de golpe, como hacen los niños cuando sienten que algo importante está pasando. Un malo le está haciendo algo. Algo así, mi amor. Necesito que te quedes aquí y seas muy valiente. Puedes hacer eso por tu papá. Julie asintió, muy seria. Wyatt se levantó y acomodó a Mallerie en el asiento junto a Julie, colocándose de forma que pudiera ver tanto la puerta como al hombre de la sudadera gris. Mientras lo hacía, le señaló a Mallerie. Voy a pedirles que llamen a la policía. No te preocupes, no va a tocarte. Fue directo a la barra, donde una barista joven llamada Stephanie estaba limpiando la máquina de espresso. Habló bajo, pero urgente, cada palabra bien marcada. Llama a la policía ahora mismo. El hombre que está cerca de la puerta viene acosando a la mujer de mi mesa. Ella es sorda y no trae su celular. Ha intentado pedir ayuda, pero nadie la entiende. No dejes que se vaya. A Stephanie se le fue el color de la cara, pero ya estaba agarrando el teléfono debajo de la barra, marcando rápido. Wyatt regresó a la mesa y se sentó frente a Mallerie. Le señaló con calma, firme, aunque la adrenalina le corría por el cuerpo: la policía ya viene. ¿Me puedes contar más de lo que ha estado pasando? Las manos de Mallerie seguían temblando, pero logró responder.
Cada gesto venía cargado con semanas de miedo acumulado. Me viene siguiendo desde hace 2 semanas. Afuera de mi trabajo, en la librería, en el súper, afuera de mi edificio. Lo denuncié, pero la policía dijo que no podía hacer nada sin pruebas. Hoy tenía el día libre. Solo salí a comprar unas cosas. No traje el celular. No pensé que lo iba a necesitar. Y lo volví a ver. Me siguió varias cuadras. Traté de pedir ayuda, pero nadie me entendía. Nadie podía oírme. Esa última seña pesaba más que el acto físico de oír. Wyatt apretó la mandíbula. Hiciste bien en venir aquí. Ya no estás sola. Julie, que venía mirando el intercambio fascinada, jaló la manga de Wyatt. Papi, ¿por qué la señora bonita habla con las manos? Porque es sorda, mi amor. Eso significa que no puede escuchar sonidos como nosotros, entonces habla con las manos. Yo aprendí a entender hace mucho porque el tío Maike habla igual. Los ojos de Julie se abrieron con asombro, no con incomodidad. ¿Como el tío Maike? ¡Qué padre! Se giró hacia Mayeri con esa compasión pura que solo los niños tienen, sin la vergüenza que hace que los adultos se aparten. No esté triste, señora bonita. Mi papá es el mejor ayudador del mundo. Hasta me arregló el brazo del osito cuando se le cayó. Y ahora el señor Snuggles quedó como nuevo. Mayeri no podía oír las palabras, pero vio la carita animada de Julie, la forma en que sus manos se movían con énfasis, el brillo sincero en sus ojos. Y, de algún modo, pese a todo, pese al terror que todavía le recorría el cuerpo, pese al hombre de la sudadera gris a pocos metros, sintió algo cálido expandiéndose en el pecho. Wyatt le tradujo en señas lo que Julie había dicho, y a Mayeri se le escapó un sonido entre risa y llanto. Algo profundamente humano, roto y sanador a la vez. Tu hija es preciosa, señaló Mayeri. Es todo mi mundo, respondió Wyatt. Y hubo algo en la forma en que armó esas palabras que le dijo a Mayeri que ahí había una historia honda. Pero eso sería otro día. Los minutos siguientes se sintieron eternos. El café se fue quedando más callado. La charla normal bajó de volumen mientras la gente intuía que pasaba algo serio. El hombre de la sudadera gris debió darse cuenta de que algo se había torcido, porque empezó a moverse hacia la salida, intentando escabullirse. Pero antes de que pudiera irse, entraron 2 policías, alertados por el llamado de Stephanie. El café quedó en silencio total, todos mirando mientras los oficiales se acercaban. Uno habló breve con Stephanie, que señaló la mesa de Wyatt y después al hombre que intentaba escapar. El otro se colocó para bloquear la salida. Disculpe, señor. Necesitamos hacerle unas preguntas. La cara del hombre cambió, de calma a enojo, y después a algo casi No hice desesperado. nada. Solo vine por café. Entonces no le va a molestar responder unas preguntas. El oficial que había hablado con Stephanie se acercó a la mesa de Wyatt. Wyatt se levantó, colocándose entre el oficial y Mayeri, y empezó a interpretar todo lo que se decía, moviendo las manos con fluidez. Resultó que el hombre se llamaba Gregory Dalton. Y cuando los oficiales revisaron su información, aparecieron alertas de inmediato. Tenía arrestos previos por acoso y persecución en 2 estados distintos, Missouri y Kentucky. Se había obsesionado con Mayeri después de verla en la librería semanas atrás. La venía observando, aprendiendo su rutina, esperando el momento perfecto. El momento perfecto que habría llegado esa misma noche si ella no entraba a ese café, si no encontraba a alguien que pudiera comunicarse por ella. Señorita, tiene mucha suerte, dijo uno de los oficiales, mirando a Mayeri aunque ella no pudiera oírlo. Wyatt lo tradujo con la cara seria. Si no hubiera encontrado a alguien que pudiera comunicarse con usted esta noche. Bueno, estábamos buscando al señor Dalton por otro caso. Es peligroso. El oficial no terminó la frase. No hacía falta. Todos en el café entendieron lo que no estaba diciendo. Cuando se llevaron a Gregory Dalton esposado, el café se llenó de murmullos y exclamaciones. Varias personas que antes no habían entendido a Mayeri se acercaron con disculpas, con ofrecimientos de consuelo, con caras culpables que decían, «Perdón, no te ayudé». Pero Mayeri casi no los registró. Tenía los ojos clavados en Wyatt,
ese desconocido que en 15 minutos se había convertido en su ángel guardián. «Gracias», señaló. Y ahí se rompió por completo. Lloró con sollozos profundos que le sacudían el cuerpo entero. 2 años viviendo sola desde que su mamá murió por un derrame cerebral grave. 4 años antes de eso, abriéndose camino en un mundo oyente que muchas veces se olvidaba de que ella existía. 2 semanas viviendo con miedo, mirando por encima del hombro, sintiéndose casada. Y hoy casi se convertía en otra estadística, otro nombre en una noticia, otra joven que desaparece porque no pudo gritar lo suficientemente fuerte. Si no hubiera entrado a ese café, si no hubiera visto a Wyatt en la ventana, si él no supiera lengua de señas, la alternativa era demasiado horrible. Julie jaló la manga de Wyatt, con la carita apretada de preocupación. «Papi, la señora bonita sigue triste. Está sintiendo muchas cosas, mi amor. A veces la gente llora de alivio, no solo de tristeza. ¿Le puedo dar un abrazo? Los abrazos siempre me hacen sentir mejor cuando tengo miedo». Wyatt miró a Mallory y le hizo la pregunta en señas. «Mi hija quiere saber si puede darte un abrazo». Mallory asintió, con lágrimas nuevas desbordándose. Y cuando Julie se bajó de la silla y la abrazó por la cintura con sus bracitos, algo dentro de Mallory sanó un poquito. Algo que llevaba mucho tiempo roto. «Está bien, señora bonita», dijo Julie, palmeándole la espalda como Wyatt lo hacía con ella después de una pesadilla. «El malo ya se fue y mi papi y yo la vamos a cuidar. ¿Verdad, papi?» «Sí, mi amor». Wyatt le tradujo en señas lo que Julie decía, y Mallory abrazó a la niña más fuerte, con lágrimas cayendo en su cabello castaño suave. «No sé cómo agradecerte», señaló Mallory cuando logró calmarse lo suficiente para separarse un poco. «Me salvaste la vida». «No me debes nada», respondió Wyatt, con manos firmes. «Solo me alegra que me hayas encontrado». Pero incluso mientras lo señalaba, Wyatt sabía que era más que eso. Algo se había movido en el universo esa noche. Algo había encajado. Todavía no lo entendía. No tenía palabras ni señas para eso. Pero lo sentía muy dentro. Esto no era solo un rescate. Era el inicio de algo que ninguno de los dos habría podido imaginar. En las semanas siguientes, Wyatt se descubrió pensando en Mallory más de lo esperado. Al principio fue algo práctico. Le dio su número para que siempre tuviera a alguien a quien contactar en una emergencia, alguien que la entendiera. La ayudó a atravesar el proceso legal para pedir una orden de restricción contra Gregory Dalton, interpretando para ella en la estación de policía y en la corte. Pero en algún punto, entre la estación y la tercera visita a la corte, algo cambió. Mallory empezó a aparecer en el Brennan's Corner Café los sábados por la tarde. Al principio preguntó si estaba invadiendo su tradición de papá e hija, pero Julie se puso feliz con la idea de volver a ver a la señora bonita. Y Wyatt se dio cuenta de que esperaba esos sábados con una ilusión que no sentía desde hacía mucho. Julie se obsesionó con aprender lengua de señas. Practicaba toda la semana y cada sábado mostraba palabras nuevas con el entusiasmo de una niña descubriendo magia. «Papi, mira», decía Julie, formando las señas con cuidado. «Amiga, luego feliz, luego amor». «¿Lo hice bien?» La señorita Mallory lo vio. «Estuvo perfecto». Mallory aplaudía, la felicitaba, la corregía con paciencia, y Julie sonreía con un orgullo tan brillante que parecía iluminar todo el café. «Voy a aprender todas las palabras», anunció una noche, con cara de determinación. «Así la señorita Mallory y yo podemos hablar de todo. Princesas, dinosaurios y porque el cielo es azul y porque las nubes no se caen si son tan pesadas. Papi, ¿sabes cómo se dice dinosaurio con las manos?» Wyatt le mostró la seña, y Julie la practicó 17 veces seguidas hasta que le salió perfecta. En los días difíciles, y para Mallory hubo muchos, Wyatt estaba ahí. Cuando tenía pesadillas con que Gregory Dalton volvía a encontrarla, con que la perseguía por calles vacías donde nadie entendía sus gritos, Wyatt le mandaba mensajes a las 2 de la mañana. «Estás a salvo. Está en la cárcel. Ya no estás sola». Cuando se sentía aislada en reuniones familiares donde nadie más sabía señas, donde primos, tías y tíos hablaban a su alrededor pero no con ella,
Wyatt se quedaba a su lado interpretando, asegurándose de que la incluyeran, de que nunca volviera a sentirse invisible. Cuando dudaba de sí misma, cuando se preguntaba si algún día iba a sentirse segura de verdad, si algún día iba a dejar de estar mirando hacia atrás, si iba a volver a confiar en el mundo, Wyatt le recordaba su fuerza. Sobreviviste. Luchaste. Encontraste ayuda. Eso requiere más valor del que la mayoría necesita en toda su vida. Y, a cambio, Mallory le devolvió luz a la vida de Wyatt de formas que él ni sabía que le faltaban. Ayudaba a Julie con proyectos de arte y mostró un talento natural para pintar que hacía que la niña gritara de felicidad. Se sentaban en el departamento pequeño de Mallory a pintar flores silvestres, criaturas imaginarias y retratos de papá como el hombre más fuerte del mundo. También le enseñó a Wyatt señas nuevas, variaciones regionales y expresiones más poéticas que ampliaban su vocabulario como si estuviera descubriendo colores nuevos en una pintura que creía conocer de memoria. Y lo escuchaba, de verdad. Esa forma profunda de escuchar que no tiene que ver con los oídos y sí con estar presente, cuando él hablaba de cosas que no decía desde hacía 2 años. Pasó una tarde, 4 meses después de conocerse. Julie se había quedado dormida en el asiento, con la cabeza apoyada en la pierna de Wyatt. El café estaba casi vacío. La mesera limpiaba mesas al fondo y un jazz suave envolvía todo en una burbuja de intimidad. «¿Puedo preguntarte algo?», señaló Mallory. «No tienes que contestar si es muy personal». «Puedes preguntarme lo que quieras», respondió Wyatt. Julie mencionó a su mamá una vez. Dijo que su mamá vive en el cielo con los ángeles. Las manos de Wyatt se quedaron quietas un instante. Respiró hondo y empezó a señalar. Se llamaba Amelia. Éramos novios desde la prepa. Una de esas historias de amor ridículamente jóvenes que, no sé cómo, funcionaron. Nos casamos a los 22. Tuvimos a Julie a los 28. Amelia era esa clase de persona que hacía mejor a todo el que la rodeaba. Más amable, más feliz. Se detuvo. Mallory esperó, dándole espacio. Tenía un defecto en el corazón que no sabía. Algo de nacimiento, pero no dio problemas. Hasta que dio. Un día estaba bailando con Julie en la cocina, riéndose de una canción tonta en el radio. 2 semanas después yo estaba en un panteón, con la mano de nuestra hija en la mía, tratando de explicarle por qué mamá no iba a volver. Lo siento muchísimo, señaló Mallory, con los ojos llenos de lágrimas. Ya pasaron 2 años. Hay días mejores que otros. Pero Julie me salvó. Me dio una razón para seguir cuando yo no creía poder. Cada vez que la miro, veo la sonrisa de Amelia, su risa, su corazón enorme. Y sé que tengo que alcanzar para los dos. Eres un papá increíble, señaló Mallory. Se nota lo amada que está Julie. No solo alcanzas. Eres todo lo que ella necesita. Algo en el pecho de Wyatt se aflojó. Algo que había estado apretado por 2 años por fin pudo respirar. ¿Y tú?, señaló él. Mencionaste que perdiste a tu mamá. Hace 2 años, respondió Mallory. Un derrame cerebral grave. Tenía 53. Éramos las 2. Mi papá se fue cuando yo era niña. No pudo contener una hija sorda. Mi mamá aprendió señas, fue mi defensora, mi intérprete, mi mejor amiga. Cuando murió, perdí a la única persona en el mundo que me entendía de verdad. Hasta ahora, señaló Wyatt. Mallory lo miró, de verdad lo miró. Y pasó algo entre los dos que no necesitaba palabras ni señas. Reconocimiento, conexión, la sensación de que tal vez se habían encontrado por una razón que ninguno podía prever. 6 meses después de aquella noche aterradora en el café, Wyatt estaba afuera del edificio de Mallory con un ramo de girasoles en la mano. Sus favoritos, había aprendido. El corazón le latía tan fuerte como aquella primera noche, pero por motivos totalmente distintos. Cuando Mallory abrió la puerta, su sorpresa se volvió curiosidad. «¿Qué haces aquí?», señaló. «Está bien Julie». «Julie está bien. Está con mi mamá esta noche. Estoy aquí porque necesitaba decirte algo, y necesitaba hacerlo a solas». Mallory se hizo a un lado, dejándolo pasar a su depa pequeño pero cálido. Wyatt le entregó los girasoles.
Ella hundió la cara en las flores un momento y luego las dejó con cuidado en la cocina. ¿Qué me querías decir?, señaló, y sus manos delataron un temblor leve. Wyatt respiró hondo. Era esto, el momento que podía cambiarlo todo o no cambiar nada. El momento que podía abrir una puerta o cerrarla para siempre. Sé que puede parecer repentino, señaló. Pero lo vengo pensando desde hace rato. Creo que me enamoré de ti en algún punto entre el café y hoy. Solo que no sabía cómo decirlo. No sabía si era demasiado pronto después de Amelia, o si ibas a pensar que estoy contigo solo por gratitud, o si estaba loco por sentir esto por alguien a quien conozco desde hace 6 meses. Se quedó con las manos suspendidas en el aire. Pero me di cuenta de que la vida es demasiado corta e impredecible como para perder tiempo por miedo. Tú me enseñaste eso. Entraste a ese café hace 6 meses con nada más que desesperación y valentía, y cambiaste todo. Me devolviste luz. Le diste a Julie a alguien que la entiende de formas que yo nunca podría. Me hiciste recordar lo que se siente querer algo para mí, no solo para mi hija. Y lo que yo quiero, eres tú. Marjorie lo miró, con el corazón tan lleno que parecía que le iba a estallar. Ya le corrían lágrimas, pero sonreía, una sonrisa hermosa, dolorosa, que Wyatt había llegado a amar más de lo que creía posible. No es repentino, señaló ella, con las manos temblando de emoción. He estado esperando que lo dijeras. Estoy enamorada de ti desde el tercer sábado, cuando Julie deletreó mal mi nombre en señas y tú la corregiste con tanta ternura. Estoy enamorada de ti desde que te quedaste despierto hasta las 3 de la mañana escribiéndome mientras yo tenía un ataque de pánico. Estoy enamorada de ti desde que me di cuenta de que, cuando imagino mi futuro, tú y Julie están en todas las versiones. Wyatt acortó la distancia en 2 pasos y la abrazó. Se quedaron así en la cocina, aferrados, los girasoles olvidados, la tarde apagándose afuera. Cuando por fin se separaron, Wyatt señaló, «Hay alguien más que quiere preguntarte algo». Y, como si fuera una señal, tocaron la puerta. Marjorie abrió, confundida. Ahí estaba Julie con una tarjeta hecha a mano, llena de brillantina y stickers. «Sorpresa», gritó, y de inmediato cambió a señas, como venía practicando. «Te amamos. ¿Quieres ser parte de nuestra familia?». Detrás de Julie estaba la mamá de Wyatt, sonriendo enorme, claramente cómplice. Marjorie alzó a Julie en brazos, con tarjeta y todo, y los 4 se quedaron en la entrada. Una familia que se había encontrado de la forma más inesperada, construida sobre comprensión, segundas oportunidades y un amor que no pide permiso antes de cambiarlo todo. 3 meses después de empezar la relación, un martes por la noche, cuando Julie ya se había dormido, Wyatt estaba sentado frente a Marjorie en la sala. Tenía una pesadez en la mirada que ella había notado antes, pero que nunca había entendido del todo. Una sombra que a veces se le cruzaba por la cara cuando veía a Julie jugar, una tensión en la mandíbula cuando ella preguntaba por el futuro. «Hay algo que necesito decirte», señaló. «Algo que debí haberte dicho hace mucho, pero no sabía cómo. Tenía miedo». El corazón de Marjorie se apretó. «¿Qué pasa?». Wyatt respiró hondo. Sus manos temblaron un poco cuando empezó a señalar. 6 meses antes de conocerte, antes de esa noche en el café, llevé a Julie al doctor. Le estaba costando escuchar a sus maestras en el kinder. Pensé que eran infecciones de oído. A los niños les pasa todo el tiempo, ¿no? Algo simple, tratable. Se detuvo, peleando por mantenerse entero. Le hicieron estudios, pruebas de audición, genéticas, escaneos. Y encontraron algo. Marjorie sintió el pecho cerrarse. Julie tiene una condición genética progresiva. Algo que Amelia traía, pero nunca supo. A ella no se le manifestó, pero se lo pasó a Julie. El doctor dijo. Sus manos vacilaron. Cerró los ojos un segundo. Dijo que probablemente va a perder la audición por completo para cuando sea adolescente. Tal vez antes. No saben exactamente cuándo, pero es inevitable. Mi niña se va a quedar sorda. Las palabras quedaron pesadas en el aire. Marjorie pensó en Julie, brillante, risueña, preciosa Julie, que cantaba canciones tontas en el carro,
se reía con caricaturas, decía papi, mira cada vez que aprendía algo. Julie, que estaba aprendiendo lengua de señas no como un juego con la señorita Mayerie, sino como preparación para un futuro sin sonido. Por eso está aprendiendo señas, señaló Mayerie, sintiendo la verdad caerle encima. Por eso le has estado enseñando. La estás preparando. Wyatt asintió, ya llorando. No sabía cómo decírtelo. No quería que pensaras que estoy contigo solo por lo que puedes darle a ella. Porque no es verdad. Me enamoré de ti, Mayerie, de todo lo que eres. Pero también sé que Julie va a necesitar a alguien que entienda lo que se le viene. Alguien que le muestre que ser sorda no significa que su vida se acabó, que puede ser feliz, que puede estar completa. Wyatt las miró, a su hija y a la mujer que amaba, llorando y riéndose, señando y abrazándose, y pensó en el destino. En esa noche aterradora de hacía un año, cuando una mujer desesperada entró corriendo al café y les cambió la vida para siempre. En todas las coincidencias que tuvieron que alinearse para que se encontraran. Si Mayerie no hubiera dejado el celular en casa. Si hubiera elegido otro café. Si él y Julie se hubieran quedado en casa esa noche en vez de mantener su tradición. Si él nunca hubiera aprendido señas por su hermano. Si una sola pieza hubiera sido distinta, nunca se habrían encontrado. Pero se encontraron. Contra todo. Pese al miedo, al dolor y al duelo, se encontraron. Wyatt pensó que él la había salvado esa noche. Que él era el héroe. Pero la verdad era mucho más hermosa. Mayerie también los había salvado a ellos. Había salvado a Julie de enfrentar su futuro sola. Había salvado a Wyatt de ahogarse en miedo por algo que no podía evitar. Había salvado a su pequeña familia del aislamiento, del duelo, del peso de cargar solos. Se salvaron mutuamente. Y, al hacerlo, construyeron algo que nadie habría podido imaginar un año atrás. Una familia unida no por sangre ni por tragedia, sino por comprensión, por elección, por ese lenguaje silencioso de las manos que habla directo al corazón. Si esta historia te tocó, si te recordó que los momentos más oscuros pueden llevar a las conexiones más bonitas, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte a Everbell Stories. Compártelo con alguien que necesite recordar que nunca está realmente solo. Que la comprensión puede aparecer de los lugares más inesperados, y que a veces las personas destinadas a encontrarnos llegan cuando estamos más vulnerables. Deja un comentario contándome de una vez en la que un desconocido se volvió importante en tu vida, o cuando alguien te entendió cuando nadie más podía. Tus historias importan y leo cada una. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima historia. La miró con una vulnerabilidad cruda. Me da terror, Mayerie. Terror de ver a mi hija perder algo tan precioso y no poder detenerlo. Terror de no ser suficiente cuando pase. Aprendí señas por mi hermano, pero esto es distinto. Esta es mi bebé. Es mi mundo. Y no sé cómo prepararla para un silencio que todavía no conoce. Para un mundo que quizá no la entienda. Para todas las dificultades que vi que tú pasaste. No sé cómo salvarla de esto. Mayerie también lloraba. Tomó las manos de Wyatt y las apretó. Luego se separó un poco y señaló lento, claro, asegurándose de que él entendiera cada palabra. Cuando yo tenía 7 años, me desperté una mañana y el mundo estaba en silencio. No había pájaros afuera de mi ventana, ni carros pasando, ni el sonido de mi mamá haciendo el desayuno. Grité, pero no escuché mi propia voz. Pensé que me había muerto. Pensé que estaba atrapada en una pesadilla de la que no iba a despertar. Se detuvo, sosteniéndose en el recuerdo. Durante años hice duelo. Por la música que no iba a escuchar nunca más. Por la risa. Por la voz de mi mamá leyéndome cuentos. Por todos los sonidos que ni sabía que iba a extrañar hasta que se fueron. Estaba enojada. Estaba perdida. Me sentía rota. Sus manos se movieron con más fuerza. Pero después descubrí algo. Descubrí que el silencio tiene su propia belleza. Descubrí que mis manos podían hablar más fuerte y más claro de lo que mi voz jamás pudo. Descubrí que ser sorda no me hacía menos. Solo me hacía diferente. Me dio otra perspectiva, otra manera de vivir el mundo, otra clase de fuerza. Le apretó las manos de nuevo,
con los ojos firmes. Julie va a hacer duelo, y está bien. Es sano. Es humano. Pero también va a descubrir un mundo nuevo, un mundo que yo puedo mostrarle. Puedo enseñarle que el silencio no es vacío. Puedo enseñarle a escuchar con los ojos, a hablar con las manos, a sentir la música con las vibraciones en el pecho. Puedo enseñarle que la comunidad sorda es hermosa, vibrante, llena de gente que la va a entender por completo. Puedo enseñarle que nunca, nunca va a estar sola. Los dos lloraban. Y lo más importante, siguió Mallerie, puedo mostrarle eso que tú tienes miedo de que no vea, que puede ser feliz, que puede enamorarse, que puede lograr sus sueños, que puede estar completa, porque yo estoy completa. Wyatt, mi sordera no me define. Es solo una parte de mí. Y la sordera de Julie tampoco la va a definir. Wyatt se quebró. La abrazó como si ella fuera lo único que lo separaba de hacerse pedazos. Cuando se apartó, señaló con las manos temblando: yo pensé que te salvé esa noche en el café, pero creo que tal vez tú viniste a salvarnos a nosotros. Mallerie sonrió entre lágrimas y respondió en señas: quizá vinimos a salvarnos mutuamente. Desde ese día, todo se vio más claro. Mallerie se dedicó a preparar a Julie para lo que venía, pero no de una forma pesada o aterradora. Hizo que aprender señas se sintiera como descubrir un superpoder, como descifrar un código secreto que solo ciertas personas podían entender. La llevó a eventos de la comunidad sorda los fines de semana, picnics en el parque donde niños y adultos señaban, se reían y jugaban, reuniones donde nadie se sentía excluido, sesiones de cuentos donde artistas sordos usaban el cuerpo entero para dar vida a las historias de una forma que las palabras habladas no podían. Papi, mira, dijo Julie un sábado, brincando de emoción después de un picnic. Sus manos se movían rápido mientras señalaba. Hice un amigo nuevo que se llama Oliver y me enseñó cómo se dice mariposa y arcoíris y mejores amigos para siempre. Mostró cada seña exagerando, con la cara iluminada de alegría. Wyatt miró a su hija, tan feliz, tan poco asustada de lo que venía, y sintió que algo se le aflojaba en el pecho. El miedo seguía ahí. Probablemente siempre estaría ahí, al borde de sus pensamientos. Pero ya no lo ahogaba. Ya no era lo único que veía cuando pensaba en el futuro de Julie. Porque Julie no solo estaba aprendiendo a ser sorda. Estaba aprendiendo a ser parte de una comunidad. Estaba aprendiendo que ser diferente no era ser menos. Estaba aprendiendo que nunca iba a estar sola. Mallerie también le enseñó cosas prácticas, como sentir vibraciones poniendo la mano en una bocina, como usar temporizadores y alarmas visuales, como defenderse cuando la gente no entendía. Pero lo hacía jugando, con actividades que se sentían divertidas en vez de aterradoras. Una noche llevó un teclado y le mostró a Julie cómo sentir las vibraciones de distintas notas en la madera. «¿Sientes esta?», señaló Mallerie tocando una nota grave. Julie puso su manita y abrió los ojos. «Hace cosquillas. Pon otra». Estuvieron una hora jugando con el sonido como vibración, con la música como algo que se siente en los huesos y no solo se escucha. Y cuando Wyatt acostó a Julie esa noche, ella, medio dormida, señaló: «La señorita Mallerie dice que la música vive en el corazón, no en las orejas». «Me gusta eso, papi». «A mí también, mi amor», señaló Wyatt. «A mí también». Pasaron los meses. La audición de Julie siguió bajando poco a poco. Algunos sonidos se volvieron apagados, algunas frecuencias desaparecieron. Pero se adaptó con la resiliencia de la infancia y el apoyo de dos personas que la amaban más que a nada. Empezó a usar audífonos, que decoró con stickers brillantes y llamó Mis Orejas Mágicas. Cuando otros niños en la escuela preguntaban, ella explicaba orgullosa, mezclando palabras y señas, que la ayudaban a escuchar mejor y que estaba aprendiendo un idioma especial con las manos. A la mayoría le parecía lo más padre. Algunos no entendían y decían cosas feas, pero Mallerie también le enseñó a lidiar con eso. Algunas personas le tienen miedo a lo que no entienden, le señaló Mallerie una tarde después de un día difícil. Pero ese problema es de ellos, no tuyo. No tienes que hacerte chiquita para que otros se sientan cómodos. Tú solo sé tú, y la gente correcta va a ver lo increíble que eres. Julie la abrazó fuerte y señaló: «Eres la mejor,
señorita Mayerie. Me da gusto que papi te haya encontrado. A mí también me da gusto, le señaló Mayerie. De hecho, me da gusto haberlos encontrado a los dos. En una tarde fresca de otoño, exactamente un año después de la noche en que Mayerie entró al café muerta de miedo, Wyatt llevó a Mayerie y a Julie de vuelta al Brennan's Corner Café. Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana, la misma donde sus vidas cambiaron para siempre. Julie, ahora de 5 años y usando sus audífonos brillantes, tenía un plato de nuggets acomodados como una carita feliz, igual que aquella primera noche. Pero esta vez no había miedo, ni pánico, ni desesperación. Solo 3 personas que se habían encontrado contra toda probabilidad. Papi, dijo Julie, jalándole la manga. ¿Puedo decirle algo a la señorita Mayerie en señas? Practiqué muchísimo y quiero que salga perfecto. Wyatt asintió, con el corazón lleno. Dale, mi amor. Julie se giró hacia Mayerie, con la cara fruncida de concentración. Despacio, con cuidado, con esa precisión de una niña que quiere que cada gesto salga bien, formó las señas. Gracias por enseñarme. Ya no tengo miedo. Te quiero. Te amo. Mayerie se llevó la mano a la boca. Las lágrimas le corrieron por la cara mientras abrazaba a Julie, apretándola contra el pecho. Yo también te amo, señaló Mayerie cuando por fin pudo calmarse. Muchísimo.